Hablar de riesgo cardiovascular en prevención secundaria es probablemente más difícil que en prevención primaria. Estos son pacientes que ya están enfermos y pues por supuesto esto implica un reto grande en términos de establecer parámetros de comportamiento y cambio de hábitos, especialmente en pacientes que tienen fuertes factores de riesgo cardiovascular arraigados. Como les dijo Mariana, pues yo soy internista, soy médico vascular y básicamente creo que cambiar hábitos, por ejemplo, en los fumadores con enfermedad arterial periférica es muy complejo. Y cuando nosotros vemos estos pacientes con enfermedad arterial periférica, en muchos casos incluso los vemos amputados fumando. Entonces, esto significa realmente un gran reto. Yo, pues, creo que sabemos todos nosotros esto. La pandemia mató más o menos 5 millones de personas en el mundo, o bueno, sigue matando personas en el mundo, pero en su momento más álgido probablemente fueron 4,5 millones de personas y tenemos 18 millones de personas cada año que mueren por enfermedad cardiovascular, en las cuales el pilar del manejo realmente era tratar de buscar que estas personas lograran cambiar sus hábitos. Sabemos que tenemos más o menos 17,9 millones de muertes anuales, que estas se presentan en pacientes mayores de 60 años en un porcentaje muy importante. Sin embargo, a partir de los 30 años el riesgo se empieza a incrementar de una forma llamativa, siendo alrededor del 50% en pacientes mayores de 50 años y produce el 31% de muertes en el mundo cada año. El 75% desafortunadamente son muertes en países de ingresos bajos y medios, y esto, como dice Carlos, tiene que ver mucho con pues nuestros arraigos sociales y nuestra condición socioeconómica que nos lleva a tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por falta de prevención y de estabilidad. En este momento nosotros tenemos más o menos 25 minutos para esta charla. De estos 25 minutos, cada 7 segundos una persona se va a morir de diabetes y complicaciones de la diabetes. Esto produce más o menos 4,9 millones de muertes. O sea que en el mundo se van a morir 170 personas mientras yo hablo con ustedes. Y esas personas puede que estén con SGLT2, insulina, eh, estatinas altas dosis, medicamentos de alto costo, pero si esas personas no logran cambiar el basal de sus hábitos, probablemente no van a lograr sobrevivir a su enfermedad. El 50 al 60% de estos pacientes van a morir por muerte cardiocerebrovascular. Y cuando Mariana me pidió que hablara de esto, viene siempre a mi mente el continuo cardiovascular y la resignación médica. Eh, ¿Es posible cambiar los hábitos en pacientes en prevención secundaria? La respuesta es no es posible, es un deber. El problema es que para nosotros prevenir en prevención secundaria es mucho más difícil que hacerlo en prevención primaria. Y cuando ya tenemos un paciente con una enfermedad establecida, para nosotros va como la resignación de, bueno, tratémosle la hipertensión, tratémosle la diabetes, pero realmente lo que tenemos que hacer es intervenir el continuo cardiovascular. Ustedes saben que todos estos factores de riesgo que hemos visto durante toda esta tarde, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, por supuesto el paso de los años, la dislipidemia y el género, pues van a empezar a generar este daño cardiovascular en nuestros pacientes. Lo primero que vamos a hacer, a tener, pues es la instauración de la aterosclerosis y la hipertrofia ventricular izquierda. Esto deriva en los pacientes en infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, produce remodelación miocárdica, produce dilatación y disfunción cognitiva, produce falla cardíaca congestiva CV secundario, produce enfermedad cardíaca terminal, daño cerebral y demencia, y estos pacientes son los que se mueren de esa muerte cardiocerebrovascular que no podemos poner en los certificados de defunción. Y por el otro lado, este daño microvascular es otro punto muy importante que nosotros también tenemos que impactar, porque todos estos factores de riesgo producen disfunción endotelial, producen microalbuminuria, producen macroproteinuria, van a producir proteinuria renal y van a llevar a estos pacientes a falla renal terminal. Hay una muy buena noticia y es que en cualquier momento, en cualquier momento del continuo cardiovascular en el cual usted intervenga a este paciente,
con estrategias contundentes farmacológicas y no farmacológicas, usted va a lograr prevenir la progresión del continuo cardiovascular. Entonces, es nuestra obligación intervenir a estos pacientes en cualquier punto de este continuo para que podamos lograr evitar la progresión de la enfermedad aterosclerótica. Al final, todo va a ser riesgo cardiovascular y cuando nosotros vemos estos pacientes de prevención secundaria, claro, cuando los vemos en prevención primaria en el chequeo médico ejecutivo, es más fácil porque usted los puede convencer, los puede llevar a que logren hábitos de vida saludable, pero estos pacientes ya están enfermos. Entonces, muchos están en la vida de la resignación, ya están no, pues ya me infarté, ya, qué más malo puede pasar? Y la idea es que verdaderamente nosotros podamos convencerlos de que todo lo bueno puede pasar. Entonces, definitivamente, pues estos factores de riesgo cardiovascular que contribuyen al riesgo cardiovascular, hay unos que definitivamente no vamos a poder modificar. Sabemos que edad, género y antecedentes familiares, pues es muy difícil cambiarlos, pero sí tenemos todos esos modificables y de todos esos modificables, los que ustedes ven en negro tienen que ver con esos hábitos de vida saludable. Dejé los otros en azul, pues porque esos son los que tenemos que ponerles medicamentos, pero la dieta heterogénica, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo son factores de riesgo cardiovascular modificables que usted, si usted los interviniera de manera agresiva, podría lograr controlarlos sin ponerle un solo medicamento a ese paciente. Entonces, digamos que claro, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad coronaria que tenemos que doble antiagregar, o tenemos un paciente con enfermedad arterial periférica que tenemos que tratar, o tenemos un paciente con dislipidemia aterogénica que tenemos que tratar, es válido, por supuesto, usar medicamentos, pero miren que de todos esos factores de riesgo, que son factores que tienen porcentajes de riesgo muy altos, nosotros los podríamos intervenir solamente con cambio de hábitos. Y obviamente esto va también dirigida a ese cambio de la perspectiva del riesgo cardiovascular, en el cual si nosotros no logramos esta medicina integrativa en la que todos estos factores confluyan para poder mejorar la condición clínica de nuestros pacientes, pues no vamos a lograr que esto definitivamente cambie. Y otro punto muy importante es que esto debe ser un abordaje intensivo y multifactorial. Si nosotros no impactamos sobre todos los factores de riesgo, no vamos a lograr que nuestro paciente no vuelva a ser un segundo evento cardiovascular. Cuando ustedes oyen hablar a los cardiólogos, oyen hablar a los endocrinólogos, hablan un montón de riesgo residual. Y entonces para el riesgo residual, medicamentos de altísimo costo, PSCK9, no sé, análogos de GLP-2, un montón de medicamentos, y realmente nadie se centra en ese abordaje multifactorial en el cual usted impacta positivamente estos hábitos de vida saludable y logra reducir esos factores de riesgo que van a también producir riesgo residual. ¿Por qué ese paciente con enfermedad arterial periférica, que está con LDL de 40, que está con la presión arterial controlada, que está con hemoglobina glicosilada de 5,5, sigue progresando en aterosclerosis? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en enfermedad aterosclerótica, en enfermedad arterial periférica? El tabaquismo. Si ustedes tienen a un paciente perfecto, los lípidos más lindos del mundo, el azúcar más maravillosa del mundo, la presión arterial mejor controlada del mundo, y ese paciente no ha dejado de fumar, su enfermedad aterosclerótica va a progresar y va a terminar amputado. Indefectiblemente. No hay forma de que frene la progresión de la enfermedad aterosclerótica si usted no logra que ese paciente deje de fumar. Lo mismo pasa con la terapia dirigida de ejercicio en el paciente con enfermedad arterial periférica. Si usted no logra instaurar una rehabilitación adecuada de la marcha de ese paciente va a progresar en su enfermedad aterosclerótica. Entonces, definitivamente, especialmente en la enfermedad aterosclerótica, nosotros debemos impactar positivamente ese continuo cardiovascular, porque cuando usted tiene un paciente que ya tiene una placa fibrosa, este paciente ya está claudicante, o sea, ya está enfermo. Sí, no tiene que hacer isquemia crítica ni llegar como me mandó una vez un especialista a un paciente a urgencias, cuando se le ponga el pie negro, venga a urgencias, porque es que cuando se le ponga el pie negro ya no hay nada que hacer por el pie, ¿sí? Entonces, a este paciente hay que impactarlo cuando usted le encuentra la placa aterosclerótica.
Esto ya es prevención secundaria. En enfermedad aterosclerótica, tener la placa aterosclerótica ya es prevención secundaria. No se ha tenido que infartar ni ha tenido que hacer isquemia crítica. Si el paciente ya está claudicante, usted tiene que impactarlo de manera contundente sobre sus factores de riesgo cardiovascular. En el caso de la enfermedad aterosclerótica, los más importantes son precisamente el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. Entonces, esos tres pilares usted los tiene que impactar desde el principio para poder lograr prevenir que ese paciente progrese a la disrupción de la placa y a la trombosis. Aquí ya hace el evento cardiovascular. Pero entonces, ¿realmente prevención secundaria es esperar a que el paciente tenga el evento cardiovascular o es detectar en pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, que ya tienen compromiso aterosclerótico para poderlos impactar positivamente y poderlos tratar? Digamos que eso es un espectro en el cual uno dice, pero usted, ¿por qué tiene que esperar a que su paciente tenga isquemia crítica o por qué tiene que esperar a que su paciente tenga un ACV o por qué tiene que esperar a que su paciente tenga un infarto para poderlo impactar positivamente en sus factores de riesgo cardiovascular? Ahorita acabamos de publicar un póster que no lo podemos traer porque no lo hemos presentado públicamente, en el cual evaluamos el índice tobillo-brazo en pacientes con enfermedad coronaria. Y todo empezó con una discusión con el doctor Andrés Buitrago de si valía la pena que nosotros le buscáramos enfermedad aterosclerótica de miembros inferiores a los pacientes infartados, porque pues, los cardiólogos dicen, pero pues si nosotros ya le estamos tratando todos los factores de riesgo, ¿para qué le tiene que buscar enfermedad arterial periférica? Le tenemos que buscar enfermedad arterial periférica, porque la base del tratamiento de la enfermedad arterial periférica es terapia dirigida a ejercicio. No importa si el paciente tiene bien los lípidos, no importa si el paciente tiene bien la tensión, no importa si el paciente tiene bien el azúcar, si ese paciente no puede hacer terapia dirigida de ejercicio para mejorar la condición clínica de sus extremidades, ese paciente va a terminar en isquemia crítica. Entonces, claro que es importante detectarla y es importante tamizarla y es fácil tamizarla. Entonces, no basta solamente con ponerle medicamentos a los pacientes, realmente modificar esos hábitos desde el principio va a impactar positivamente sobre los desenlaces de Meigs, ¿sí? ¿Qué me importa a mí? Pues a mí me importa la extremidad. El paciente normalmente no se muere de extremidad. Yo le digo eso a los estudiantes y les da mucha risa. Yo les digo, no se muere, lo amputan y ya. Pero el 60% de esos amputados en el primer año se van a morir. ¿De qué se van a morir? De ACV o de infarto agudo de miocardio. Entonces, esos son personas que ya están muy enfermas. No hay que esperar a que un paciente esté amputado para que usted realmente lo impacte en toda su condición clínica cardiovascular. Miren, por ejemplo, cuando un paciente tiene varios lechos comprometidos, obviamente enfermedad coronaria es mucho más prevalente porque sus factores de riesgo son mucho más prevalentes en la población, pero una población importante, más o menos el 24.7% de los pacientes con enfermedad aterosclerótica del corazón van a tener enfermedad cerebrovascular y un 60% de los pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida en el corazón pueden tener enfermedad arterial periférica. Entonces, cuando nosotros, ya doctora, hay que sacar la foto. Disculpe. Entonces, miren, por ejemplo, este es el estudio REACH, es un estudio observacional en el cual ellos evaluaron cuántos lechos vasculares tienen los pacientes y aquí les puse, miren, los factores de riesgo cardiovascular que tenían estos pacientes, tenían múltiples factores, el 18.3% de la población, el REACH es un registro grandísimo, son 67,000 pacientes y miren qué porcentaje de pacientes tenía enfermedad polivascular, 15.9% de la población del REACH tenía enfermedad polivascular, tenía compromiso de varios lechos vasculares. Entonces, cuando usted impacta a este paciente que tiene enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, usted logra prevenir eventos cardiovasculares, no solamente muerte coronaria. Usted va a evitar que ese paciente haga un ACV, usted va a evitar que ese paciente haga un desenlace de Meigs, que es cualquier desenlace sobre su extremidad. Entonces, es muy importante que nosotros en prevención secundaria también impactemos todos esos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, la pregunta no es si se puede, sino la afirmación es que se debe hacer cambio de hábitos en prevención secundaria. ¿Por qué razón? Porque para generar protección vascular, usted debe echarle mano
todas las estrategias que controlen los factores de riesgo cardiovascular que estén dirigidas a evitar la progresión de la aterosclerosis y obviamente a estabilizar la placa existente que ya tenían estos pacientes. ¿Eso qué va a disminuir? Eso va a disminuir. Al disminuir la progresión de la aterosclerosis, ustedes saben que se estabiliza la placa, no va a haber ruptura de la placa y por lo tanto no va a haber aterotrombosis, que es la que va a terminar produciendo los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, cuando nosotros vemos los escenarios de protección vascular, tenemos dos escenarios grandes. Obviamente, pues de este lado tenemos la prevención de la formación de trombo, ruptura y erosiones de la placa, que es puro manejo farmacológico, doble antiagregación o antiagregación con un inhibidor directo de trombina como terapia Compass o como terapia Voyager o aspirina o clopidogrel. Pero cuando ustedes ven este control de factores de riesgo cardiovascular para evitar la progresión de la aterosclerosis y obviamente la estabilización de la placa, vemos que las terapias médicas, claro, están ahí. Yo no estoy diciendo, no, los medicamentos no son importantes. Claro, son importantes, pero ¿qué nos ponen de primeras? Nos ponen el cambio en el estilo de vida del paciente. Abandono del hábito tabáquico, actividad física, alimentación, control de peso y en muchos casos soporte psicológico de estos pacientes. Yo tuve la desafortunada experiencia de seguir la serie de cohorte de pacientes del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín que tenían enfermedad de Berger. Ustedes saben que eso es una vasculitis asociada al uso del cigarrillo y son pacientes jóvenes que son fumadores. Y lo más difícil de esa cohorte de pacientes es que los pacientes abandonen el hábito tabáquico. Ahora vamos a hablar un poquito de cigarrillo, pero lo más difícil de esos pacientes no era tratarles su enfermedad vascular, era que los pacientes dejaran de fumar. Y de verdad, era muy impresionante verlos con yo les decía, como con los ñoquitos de los dedos, de verdad, amputadas todas las falanges, todavía con el cigarrillo en la mano, porque pues son completamente adictos. Entonces, el soporte psicológico en este escenario también es muy, muy importante. Cuando nosotros vemos en todos los escenarios de enfermedad cardiovascular, pues vemos hipertensión como primera causa de mortalidad, 75 millones de muertes, y cuando vemos las últimas guías publicadas hace más o menos unas 3 semanas, vemos que le gastaron como 10 páginas de la guía a cambio de hábitos, ¿sí? Actividad física, alimentación, adecuado control de la presión arterial, dieta mediterránea o dieta baja en hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Vemos dislipidemia y también vemos las recomendaciones de las guías, y cuando vemos que estos pacientes ya tienen enfermedad por dislipidemia establecida, pues vemos que también la base del tratamiento de estos pacientes es ejercicio, actividad física y cambio de hábitos. Entonces, definitivamente, el impacto sobre estos factores vemos que definitivamente reduce la mortalidad. Definitivamente la reducción del LDL pues va a disminuir de una manera contundente los eventos cardiovasculares, y uno de los pilares fundamentales para la reducción del LDL, además de las estatinas, el PSSK9, la doble terapia y la ezetimiba, pues es que estos pacientes hagan actividad física y mejoren su condición cardiovascular. Vemos que definitivamente todos estos estudios clínicos que tenían una estatina para disminuir LDL, pues alcanzaban metas de LDL, pero en muchos de estos pacientes se continuaban los eventos cardiovasculares, por lo cual llegaron al tema del riesgo residual, en el cual cumple un papel muy importante los hábitos del paciente. Vemos que definitivamente al reducir el colesterol LDL en un porcentaje que realmente no es muy alto, 37 miligramos por decilitro, vamos a disminuir el 12% de muertes por todas las causas, el 19% de muertes por enfermedad coronaria, el 26% de infartos no fatales, el 24% de revascularizaciones y el 19% de ACV isquémico. O sea que realmente impactar sobre el colesterol también es muy importante. Y cuando nosotros, nuevamente, cuando nosotros encontramos un paciente con dislipidemia, ese paciente ya está enfermo, eso ya es prevención secundaria. Obviamente no tenemos que hacerle esperar a que el señor haga un infarto, esperar a que haga un ACV para poderlo impactar positivamente sobre su condición clínica. La progresión de la aterosclerosis pues nos va a producir enfermedad coronaria, nos va a producir enfermedad arterial periférica y nos va a producir accidente cerebrovascular isquémico.
Obviamente obesidad y síndrome metabólico que van a tener todas sus connotaciones con respecto a riesgo cardiovascular y como les mencioné al principio y les van a mencionar más adelante de manera mucho más extensa, el abandono del hábito tabáquico que impacta de una manera importantísima en los lechos vasculares, especialmente en los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica. Entonces, definitivamente el riesgo cardiovascular es un continuo y cualquier intervención en cualquier momento de ese continuo va a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y muerte cardiocerebrovascular. Yo los invito sinceramente a no resignarse en el evento de que un paciente tenga un evento mayor cardiovascular y mucho menos en un paciente en el cual ustedes detecten un factor de riesgo y los invito a que impacten positivamente tanto farmacológica como no farmacológicamente estos factores de riesgo para evitar la progresión del continuo cardiovascular. Hay muchos factores de riesgo tradicionales y no tradicionales y si ustedes impactan en los dos grupos pues van a lograr muy importantes resultados en términos de reducción de eventos. Debemos crear, por supuesto, políticas de manejo de factores de riesgo y evitar la muerte por enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en el mundo, a pesar de que han llegado nuevas enfermedades y que tenemos pacientes mucho más longevos, pues vamos a tener todavía esto como el primer factor de riesgo de mortalidad en nuestra población. Muchas gracias.